¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel García. Soy estudiante de la maestría en Administración con énfasis en finanzas y a continuación realizaremos la presentación acerca de las tasas de interés dentro de la primera unidad de la materia de proyección y estrategias financieras a cargo de la profesora Raquel Guerrero. Comenzamos. Muy bien. Primero comencemos por definir lo que es una tasa de interés. Eh, la definición nos dice que en el área económica es que la tasa de interés o tipo de interés hace referencia a la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. También puede decirse que es el interés de una unidad de moneda en una unidad de tiempo o rendimiento de la unidad de capital de la unidad de tiempo. En palabras más simples, es el monto del dinero que normalmente este corresponde a un porcentaje sobre el monto de la operación que se está realizando. Por ejemplo, si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición de otro. Ahora, si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor debe pagar a quien está prestando este dinero. Es decir, el escenario para la implementación de una tasa de interés, el escenario va a ser siempre el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El lado en el que nos encontremos nosotros, como prestamista, prestador o beneficiario. Y por el otro lado, pues tenemos el deudor o el que solicita este crédito. Socialmente, estamos más relacionados con temas de tasas de interés por el tema de financiamiento, financiamiento hipotecario, financiamiento automotriz o créditos al consumo, créditos en efectivo, donde siempre uno de los factores decisivos para elegir con qué banco, con qué SOMOFE, con qué empresa financiera voy a realizar la solicitud de un crédito, pues es esta tasa de interés la que nos interesa tanto, ¿no? Entonces, partimos de este concepto. Sabemos entonces es la tasa de interés es el porcentaje que se aplicará a un monto de dinero específico en un periodo determinado. Muy bien. Ahora vamos a pasar con lo que es un interés compuesto. La tasa de interés compuesta se aplica sobre el monto del capital endeudado, adicionado en la proporción del interés establecido. Es decir, que los intereses se capitalizan, se suman al capital. Y aquí pues nos muestra la fórmula. El capital final es igual al capital inicial, donde la I es el interés y la N es el plazo y o el número de periodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Mm, Aquí coloqué una gráfica bastante significativa para que podamos simplificar el concepto. Yo arranqué con 1.000 pesos, vamos a llamarle pesos. Ok, arranqué con 1.000 pesos. Aquí se está haciendo, la gráfica representa el 5%. Entonces, al cierre del primer periodo, no conozco, pueden ser meses, bimestres, trimestre, no lo sé, vamos a llamarle periodo. Al cierre del primer periodo yo obtuve un 5% o pagué un 5% de interés. Por lo que al inicio del siguiente periodo, esos 50 pesos que yo obtuve o que yo pagué de interés se van a capitalizar, es decir, van a formar parte del total con el que iniciamos. Entonces, arrancando el segundo periodo, yo ya voy a tener un capital de 1.050 pesos. ¿Y qué va a pasar? Que mi nuevo 5% será aplicable a mi nuevo valor del capital, que en este caso van a ser 1.050. Por lo que mi total de intereses pagados o recibidos van a ser de 52.50, es decir, el 5% de 1.050.
Cerré mi segundo periodo con un total de 1050 más los 52. Mi tercer, mi segundo periodo lo cierro con estos 1102 y el tercer periodo lo arranco con 1102. Mi tercer periodo, el interés de mi tercer periodo, mi 5%, ahora va a ser sobre los 11.102 y mi interés para el tercer periodo va a ser 55.3. Entonces, a esto le podemos llamar coloquialmente como una bolita de nieve. Es decir, que todos esos intereses se van capitalizando. ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿Depende de qué? De si soy el que debe o si soy el que está recibiendo. Hay algunas eh, casas de inversión, hay algunas empresas o bancos que se dedican a esto. Últimamente pues han votado muchas o han surgido muchas nuevas empresas que se dedican a todo a estos mercados financieros y ofrecen esto, una capitalización de los intereses. Entonces, cuando escuchemos que es un interés compuesto, estamos hablando de capitalización de intereses y es más o menos esto que vemos aquí en la gráfica. Una de las características de este tipo de interés compuesto es de que normalmente viene contractual, es decir, viene estipulado en un contrato y pues aquí se define cuánto tiempo va a durar mi dinero invertido cuando se habla de inversiones. Cuando se hablan de créditos, ya ahorita lo más normal es de que todos los, 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 los periodos o los plazos de crédito pues ya no son forzosos, ¿no? Anteriormente llegaba a haber, posiblemente todavía lo haya, pero ya es muy poco habitual encontrar este tipo de contratos, tanto a nivel corporativo, empresarial o a nivel comercial también. Ahora, vamos a hablar acerca de la tasa nominal. Esta se caracteriza por tener un periodo y una modalidad de capitalización y se expresa de forma anual. El concepto de nómina viene del nominativo, es decir, lo acordado y expresado en un título que respalda una inversión o un préstamo. Bueno, aquí los periodos de capitalización representan la frecuencia con la que se van a capitalizar los intereses. Lo más común es que sean diarios, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Sin embargo, estos pueden estimarse en periodos diferentes, con una mínima utilización en la actualización. La modalidad de capitalización puede ser vencida o anticipada, y esta se refiere al momento en el cual los intereses serán capitalizados. Cuando es vencida, la capitalización se hace al final del periodo. Y cuando es anticipada, la capitalización se hace al inicio del periodo. Entonces, esta tasa nominal es el porcentaje que se calcula tomando como referencia un monto de dinero en específico tiempo y en un periodo establecido, ya bastante definido. Por ejemplo, para el caso de los préstamos se refiere al porcentaje de intereses que se cobrará por el financiamiento monetario. Cuando se habla de inversiones, se trata de la ganancia que vamos a obtener por invertir, por poner a disposición este dinero y esto se ofrece pues al finalizar la operación. Después tenemos una tasa periódica. Esta corresponde a un periodo específico dentro de un año. Es la tasa que se usa para operacionalizar una inversión o un préstamo. Es decir, es lo que se aplica para calcular los intereses, el valor presente o el valor futuro de un capital. Eh, esta tasa corresponde al periodo de composición. Igualmente hablamos ya, ¿no? Depende de cuánto va a durar el periodo. Día, mes, bimestre, año, trimestre, semestre, anual, etcétera. Algunos sectores la conocen a esta como la tasa efectiva periódica.
Aquí se le puede, bueno, el autor lo está denominando únicamente como tasa periódica. Y aquí coloqué un pequeño screenshot acerca de un ejemplo para poder ser más prácticos en la explicación. Entonces, el primer caso es un interés del 0.8% mensual vencido. Se entiende como la tasa que se aplicará cada mes y que se capitalizará al final de cada mes. El segundo caso tenemos un 3.3% trimestre anticipado, es decir, se entiende como la tasa que se aplicará cada trimestre y que capitalizará al comienzo de cada trimestre. La tasa periódica se halla a partir de la tasa nominal, dividiéndola en el número de periodos que se encuentran dentro de un año, ya que es nominal anual. Entonces, así la tasa nominal, por ejemplo, del 24%, hallamos la tasa periódica mensual, nominal, eh, sí, 24%, lo dividimos entre los 12 meses, nominal mensual vencida. eh, Esto nos va a dar como resultado el 2% de interés mensual vencido. Entonces, con base en esto es como vamos a estar realizando el cálculo para la capitalización de los intereses al final de cada periodo. NMV es el nominal mensual vencido. Después tenemos lo que es la tasa efectiva. Esta es la tasa anual que resulta de capitalizar una tasa periódica el número de veces cuántos periodos hay en el año. Como su nombre lo indica, es la que efectivamente cuesta un préstamo o la ganancia de una inversión, la renta de una inversión. Eh, Esta tasa efectiva es un indicador que expresa qué porcentaje anual representa, ya sea costo o rendimiento, efectivo, el real, a un producto financiero. Esta tasa efectiva está basada en el tipo de interés compuesto y a partir del supuesto de que los intereses obtenidos se vuelven a invertir en la misma tasa de intereses. Y aquí colocamos un ejemplo. Dice, por ejemplo, si se habla de una tasa aplicable del 24% nominal anual, capitalizable semestralmente, primero se calcula la tasa semestral. Es decir, voy a tomar mi tasa anual 24% y lo voy a dividir entre 2, ya que son 2 semestres lo que corresponde al año. Me da un total de un 12% por mi periodo semestral. Esa va a ser mi tasa de interés. Ahora, vamos a calcular la tasa efectiva. Como se conoce que es capitalizable de forma semestral, la vamos a calcular como 1 más 0.12, que representa el 12%, elevado al cuadrado, porque son dos periodos. Ejemplo, y hago un paréntesis, si fuera un 3% trimestral, lo elevaríamos a la cuarta potencia, ya que son 4 los trimestres que existen dentro de un año. Cierro paréntesis, continuamos la fórmula, esto me da un total de 1.2544, lo que significa que la tasa efectiva equivale a una tasa nominal anual capitalizable semestralmente del 24, del 24, esta asciende al 25.44. Esta sería mi tasa efectiva. Ok, y luego pasamos a diferenciar qué es un interés simple de un interés compuesto. Bueno, la diferencia principal entre el interés simple y el interés compuesto radica en cómo se calcula el interés sobre un préstamo o una inversión a largo plazo. Eh, por un lado, tenemos la parte del interés simple. En este caso, el interés simple
se calcula únicamente sobre el capital inicial durante todo el periodo del tiempo del préstamo o de la inversión. Esto significa que el interés generado cada periodo, ya sea cada mes, trimestre, trimestre, etcétera, va a ser siempre el mismo, porque la base va a ser siempre la misma, mi capital va a ser siempre el mismo. Y por otro lado tenemos que el interés compuesto es el interés que implica calcular el número el valor de los intereses sobre el capital inicial eh, y sumado, ok, me perdí un poco, ok, el interés compuesto representa eh, al cálculo del interés sobre el capital inicial más los intereses capitalizable para el siguiente periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo los intereses que se vayan generando se van a ir sumando al capital original y el interés se calcula sobre esta nueva cantidad cada uno de los periodos. Como resultado, el interés compuesto tiende a generar mayores rendimientos o costo a largo plazo. Y aquí coloqué dos tablitas de Excel para más o menos ver la diferencia entre un interés compuesto y un interés simple. Ya sea que vayamos a invertir o ya sea que vayamos a sacar un crédito, podemos darnos cuenta cuánto va a ser la diferencia en coste o beneficio. Con un interés simple sobre un capital inicial de 10.000 euros, al final del periodo tenemos un total de 20.000 euros. ¿Ok? Eh, Al cierre del periodo tenemos 10 periodos. Aquí veo que la tasa de interés es del 10%, por lo que acumulamos 10 veces el 10%. Acumulamos un total de 10.000 euros sumados al capital inicial. Al final del periodo tuvimos 20.000 euros. 1.000 de capital inicial y 1.000 de rentabilidad que representan a $1.000 por 10. ¿Ok? Ahora en el interés compuesto vamos a ver cómo se comportó el mismo ejercicio. Tenemos una inversión inicial de 10.000, pero vamos viendo que esta, conforme van avanzando los periodos, el capital va incrementándose y la base de cálculo va siendo mayor, por lo que la rentabilidad cada periodo también va a ir aumentando. Y finalizamos al cierre de los 10 periodos con un total de 25.937 euros, es decir, 15.937 euros de rendimiento. ¿Cuánto es la diferencia? 5.937 euros. Es decir, el interés compuesto me dio un 60% más de rendimiento que un interés simple. ¿Conviene esto? Claro que conviene cuando vamos a invertir. ¿Conviene esto para un crédito? Definitivamente no conviene. Hay que buscar mejor una opción de un interés simple. Y pues la diferencia clave es que el interés simple pues se calcula sobre el monto, mientras que reiterando que el interés compuesto pues se calcula sobre el monto más el interés generado en el periodo anterior. Y como conclusión, eh, y yo desde un perfil como analista financiero corporativo y con base a las aportaciones que vimos en el libro de Fernández Navarrete, podemos concluir que las tasas de interés juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, ya sea para las empresas, para apalancamiento financiero, para solicitar créditos, para dar un crédito, para personas interesadas en financiamientos hipotecarios, automotrices y demás, para las MIPIMES, etcétera. Puede tener un impacto en el costo de endeudamiento o por el otro lado lo que veíamos, la rentabilidad de las inversiones y la capacidad para obtener un crédito. Dado que disminuyen los costos de endeudamiento y pueden estimular el crecimiento económico, las tasas de interés bajas pueden ser ventajosas para tomar préstamos y financiamiento de proyectos de inversión. No obstante, una tasa de interés excesivamente baja puede provocar peligros, hablando ya de macroeconomía, puede provocar peligros como el riesgo de una inflación
o burbujas de activos. Hago paréntesis, por ejemplo, tuvimos esas burbujas que pasaron cuando eh, fue en 2008 que tuvimos aquellas burbujas, ¿no? Es decir, cuando el valor de las acciones en su momento estaban disparadas. Es cuando el valor de un activo no tiene nada que ver con la realidad. Todo es especulación y demás. Entonces puede llegarse a dar estas burbujas en los activos por la baja de las tasas. Todo mundo adquiere créditos, todo mundo compra, todo mundo adquiere. Y pues sabemos que estas son peligros que pueden derivar en una inflación. Entonces pueden llegar a perjudicar económicamente a un país, a un bloque económico como la Unión Europea, etcétera. Y las tasas de interés altos, por otro lado, pues pueden aumentar el costo de endeudamiento, ¿no? Y así alentar el crecimiento económico. Pero también pueden ser necesarios para controlar y mantener la estabilidad financiera, ya sea en una empresa, en un país, etcétera, o a nivel global. Bueno, muchísimas gracias. Presento aquí la bibliografía. Buenas noches.